Diga a aquellos que nos escuchan por YouTube y nos ven especialmente. Es un placer poder llegar hasta cualquier rincón de esta tierra y poder compartir la palabra con ustedes. Placer para nosotros. En este día, hermano, quiero hablarle. Seguimos con los misterios revelados que hay en la Biblia y un montón de misterios revelados que hoy podemos nosotros disfrutar delante de su presencia a la luz de la palabra. Y hoy quiero hablarle acerca de los traslados de almas a otra dimensión, a otra edad. Quiero que veamos esto que es muy fundamental e importante, porque tarde o temprano, un día, todos los que estamos acá, y si el Señor no viene, tendremos que partir innegablemente a otra dimensión, totalmente. Es decir, quiero hablarle de esas almas que son salvas y de las almas que se pierden y cómo es que son trasladadas a otra dimensión. ¿Por qué le digo esto? Porque la humanidad está dividida en dos grupos. Primero están los justos, que son los salvos, y segundo los injustos, que son los perdidos. Ahora, los justos, a la luz de la Biblia, son sometidos a diferentes tratos de parte de Dios para ser perfeccionados en su espíritu, porque de alguna o de otra manera, a veces algunos son cortados, a otros se los lleva el Señor. Y es impresionante cuando vemos nosotros lo que hay detrás del velo. Recuerde que los tratos para las almas justas simplemente es para ellos especialmente. No es que existe un purgatorio como enseña la religión, de que hay un purgatorio y si se muere después lo van a tratar. No, si se muere sin Cristo, olvídese, no hay trato para ningún lado. O sea, la Biblia cuando habla de que van a haber espíritus perfeccionados, está hablando exclusivamente de aquellos que han recibido realmente al Señor Jesús. Es decir, cuando uno estudia la palabra, como lo hemos estudiado en los lugares intermedios, podemos ver de que hay perfeccionamientos. Por ejemplo, acá en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23, dice así, escuche muy bien. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que está inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y oiga esto, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Oyó? Quiere decir que de alguna manera, si usted nota, hay perfeccionamiento detrás del velo después de la muerte. No es un purgatorio, porque es una mentira totalmente. Pero sí hay que entender que hay perfeccionamientos. ¿Por qué? Porque muchos, aunque fueron salvos por la sangre de Cristo, muchos no se bautizaron, por ejemplo. El ladrón de la cruz, podemos ver un ejemplo. En el último minuto se salvó. Y usted sabe que en el último minuto es cuando más Dios salva que en otro tiempo. A veces Dios lleva a la gente al ministerio de la agonía, porque en la agonía son tratados, pero para ser llevados, pero no son llevados como el ladrón de la cruz. Cuando vemos nosotros que dice el Señor, hoy te prometo, dice una versión, que estarás conmigo en el paraíso. No es que el ladrón cuando moría iba a ir al paraíso con él, no. Si usted estudia bien ese pasaje, se va a dar cuenta que el Señor le dice, hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso, porque él no podía ir a todos los lugares que el Señor iba a ir. ¿Por qué? Porque el Señor iba como un pecador, porque a él dio su vida por nosotros y tenía que cruzar y hacer toda la ruta que hace un pecador, porque él llevó nuestros pecados en su cuerpo. De ley tenía que ir a hacer todo hasta, hermano, el sacrificio. Como él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces tenía que ir a hacer holocausto. Si no, no era aceptado de ninguna manera el sacrificio. Entonces el Señor hizo holocausto por nosotros para quitar de una vez los pecados.
Porque en el Antiguo Testamento el cordero lo que hacía era cubrir el pecado solamente. Hoy no, el Señor quita totalmente el pecado. Por eso Él fue el último cordero que vio Juan. Dice, ahí el cordero de Dios que quita. Entonces es tremendo cuando uno mira realmente lo que el Señor representaría en ese sacrificio. Pero si notamos con respecto a esto que estamos hablando, entonces hay almas que van a ser, hermanos, perfeccionadas porque no se fueron bien de esta tierra. Por ejemplo, Ananías y Zafira se fueron bajo juicio, pero eso no significaba que se perdían para siempre, etcétera, ¿no? El segundo grupo, el de los injustos, aquellos que rechazan el plan de salvación de Dios en Cristo, estos serán juzgados y colocados en diferentes lugares de condenación. Según lo que dice Apocalipsis, vamos a ver ahí para entender lo que le estoy diciendo. Dice así el capítulo 20, versículo 12 al 15. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Oiga, según sus obras. ¿Oyó eso? Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar sigue ahí, entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno, oiga, cada uno según sus obras. Si usted nota, fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto nos da una luz como que hay escalas de condenación, aunque todos al final de los tiempos van a ir al lago de fuego. Pero si nosotros notamos, cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Por eso es que podemos ver nosotros que en los lugares intermedios, como en el Hades, hay puertas, ¿verdad? Cuando hablamos de las puertas a otra dimensión, usted nota que hay puertas. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque hay cárceles. Incluso podemos ver ahí en el abismo, ¿verdad? Las cárceles tenebrosas, dice Judas, hablando de los ángeles que están caídos, que cayeron y están guardados en prisiones eternas. Entonces, si podemos ver nosotros, hay escalas de juicio, aunque todos van a ir ahí al final de todos los tiempos. Bueno, desarrollamos más de esto para ir entendiendo lo que le quiero transmitir de estos dos grupos. Los salvos, por ejemplo, serán trasladados a la edad futura dependiendo la entrega. Porque usted sabe que dependiendo la entrega, van a ir a sus posiciones o van a obtener galardones. Sabemos nosotros bien claramente por la Biblia de que existen grupos de salvos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver los grupos de salvos. Diríamos, por poner un ejemplo, que Adán, cuando lo durmieron, le sacaron de una costilla, le sacaron a su novia, ¿verdad? Si usted nota, no se casó Adán con su cuerpo, se casó con la que le sacaron del cuerpo, a Eva. Es igual en la cruz del Calvario, ¿verdad? A la novia la sacaron del cuerpo de Cristo. Y note que cuando hablamos de esto es muy importante entenderlo, porque depende de la entrega, depende de cómo te des y de cómo anhelas y deseas verdaderamente estar con Cristo. Ahí marca una gran diferencia. Hay unos que, como dice Pablo, que se les dará la corona a aquellos que aman la venida. Aquellos que aman la venida no son iguales a aquellos que ni les importa mucho el evangelio, hermano. Pero sabemos nosotros que la novia es algo exquisito, es algo especial. Porque la novia es aquella que está vestida, según el Apocalipsis capítulo 19, es la que está vestida de lino fino y resplandeciente. Y los salvos son aquellos que solo están vestidos de blanco, según Apocalipsis 7. Notamos que allí había una gran multitud, dice que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas y que habían emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero.
Si nosotros notamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, que después lo estudia usted en su casa, usted va a notar que la mayoría de la iglesia se queda en la tribulación, según ese versículo. Del 9 al 12. Había una gran multitud que nadie podía contar. Pero de la iglesia, y impacta porque en el capítulo 19, usted nota que dice, y a ella se le dio a vestirse de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Noten que ahí marca una diferencia de la novia y los salvos. Sabemos que todos los salvos de todos los tiempos van a ir al milenio. En el milenio van a vivir eternamente. Pero la novia es exquisita, es la que va a ser levantada, es la que va a vivir eternamente en el palacio y en el paraíso de Dios. Claro, unos mueren y otros son transformados en vida hacia el reino. Es decir, uno Dios permite que su cuerpo sufra, y escucha, esto es muy importante, que sufra los estragos de la muerte, pero no sienten el aguijón de la muerte, que eso es muy diferente. Por eso, hermano, el Señor dijo, muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Oseas 13:14. Biblia de Casidoro de Reina 1569 y Cipriano de Valera 1602 dice eso bien claro. Entonces, el primer traslado sin aguijón de muerte, sin dolor punzante como el veneno de un escorpión, fue Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque Él no sintió la punta afilada de la muerte. ¿Por qué? Porque a Él no lo mataron. La Biblia dice que Él dio su vida por nosotros. Claro, los judíos ejecutaron ese plan que Dios tenía trazado, porque Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque fíjese que Juan, vamos a ver Juan capítulo 17 para entenderlo. Juan 17, Juan 10, 17 al 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Oiga eso, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Oiga, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Oyó eso? Esto es sorprendente y maravilloso, porque su muerte no fue una ejecución o un asesinato. Ya estaba diseñado que así, de esa manera, el Señor iba a morir. Otro que no sintió el aguijón de la muerte fue Esteban. ¿Por qué? Porque no sentía las pedradas en su cuerpo. O sea, lo trasladaron su espíritu a otra dimensión para que no sintiera. Por eso pudo decir también, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso pudo decir eso. ¿Me entiende? Claro, en el versículo 59 de Hechos 7, Jesús estaba recibiendo su espíritu mientras apedreaban el cuerpo. O sea, que hay momentos en donde Dios exalta, y eso es lo que va a pasar, hermano, en la tribulación con los dos testigos también. Cuando te exaltan el cuerpo, no sientes las pedradas. Así es bonito morir, ¿va? Pero si no te exaltan, es horrible. Otro que no sintió el aguijón de la muerte fue, yo creo que fue el apóstol Pablo. Eso es lo que se puede deducir en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire, quiero que examinemos esto. Filipenses capítulo 1, vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire cómo dice. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Mire, él podía escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado. Oiga, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo.
pues esto me es mucho mejor. ¿Oyó? Esto quiere decir que Pablo consagró de tal manera su vida que podía decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, él podía irse de esta tierra cuando él quisiera. Porque para mí, dice, el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Es decir, él podía partir. He terminado, mire, dice, he terminado la carrera. Quiere decir que le sobró hasta tiempo. Qué tremendo. Por la consagración que había tenido en el Señor. Eso sí, hay otros justos que son trasladados pasando por el sepulcro. Por ejemplo, los muertos en Cristo. Muchos que mueren hoy o que parten de esta tierra, ¿verdad?, mueren en Cristo. Pero oiga esto, por favor, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, dice: porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Oyó eso? Si usted nota, estos fueron trasladados a otra dimensión de cuerpo al trato de Dios con ellos. Pero note, ya no sintieron el aguijón de la muerte. ¿Por qué? Porque por Cristo todos nosotros solo dormimos. Es decir, ya no vamos a sentir el aguijón de la muerte, porque ahora cuando alguien parte de esta tierra, lo que le sucede exclusivamente es dormir. En cambio, cuando la muerte reinó, porque la muerte reinó desde Moisés, dice la Biblia, hasta Cristo. Ahí se sentía el aguijón, por eso la gente tenía miedo a morir. ¿Por qué? Porque era terrible que la muerte se presentara. En cambio, hoy no, hoy nosotros lo que pasa es que dormimos. También hay otros que son trasladados a otra dimensión sin ver muerte. La Biblia dice que si tú guardas la palabra, como hablábamos en el tema pasado, no veréis la muerte. Mire qué tremendo. Enoc, por ejemplo, podemos verlo más claro, que fue trasladado a otra dimensión sin ver muerte. Enoc, Génesis 5:24, dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Oyó? Es decir, esta gente, este tipo de hijos de Dios, son aquellos que, hermanos, se conservan de tal manera en su alma, o la limpian, mejor dicho, que el Señor se los lleva. Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada, de cómo el Señor hace que muchos se fueran vivos. Lo que pasa es que solo se registra Elías y Enoc, pero cuando vemos nosotros más minuciosamente la Biblia, encontramos que muchos de los apóstoles, a muchos de ellos la promesa de irse vivos se les dio cuando estaba el Señor con ellos. Por eso de muchos de ellos no se registra la muerte. También Elías dice que después de cumplir su ministerio fue llevado al cielo en un carro de fuego, hermano. ¿Oyó eso? Segunda de Reyes 2:11 y 12. También podemos ver en la Biblia que están los traslados a otra dimensión por juicios. Por ejemplo, los Ananías y Zafira. Los Ananías y Zafira fueron trasladados antes de tiempo porque les cayó juicios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5. Ahí podemos ver, hermano, esto se le llama juicios correctivos en el día de las demandas. Recuerde que los juicios para los hijos de Dios no son juicios destructivos, son juicios correctivos. Es decir, los cortan antes de tiempo para salvarlos por misericordia. Por eso es que muchos que se van antes de esta tierra, a veces Dios les está aplicando una misericordia. Y eso es bien difícil entenderlo, pero deberíamos de comprenderlo a plenitud. Son preguntas que ahí se contestan. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque a veces hay confusión sobre eso. Y yo he tenido casos tremendos, hermano, de sanidad acá.
en gran manera de jóvenes que habían estado tirados en la droga y después volvieron. Dios los sanó, hizo pero un montón de cosas en sus vidas, los restauró, se sintieron espléndidos. Pero el día que se sintieron espléndidos volvieron a caer, y entonces les cayó juicio correctivo para salvarlos, porque es capaz que el día de mañana se perderían para siempre. Entonces es muy importante entender eso, que es muy fundamental. Mire, estos juicios vienen porque hay gente que hace votos ante Dios y no los cumple. Ananías y Zafira hicieron votos. Pedro le dijo: mira, Ananías y Zafira, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Acaso no era de vosotros el terreno? ¿Acaso vosotros no podías decir, bueno, solo vamos a dar la mitad o no dar nada? Pero ¿para qué mentisteis al Espíritu Santo? ¿No te qué delicado es eso? O sea que es tremendo cuando uno mira los tratos de Dios con sus hijos, con las almas justas. Claro, a estos les cayó juicio en el día de las demandas, porque eso es muy importante también entender. Claro que hay una predicación con respecto a los días de las demandas, pero hay días en donde Dios te pide que ardas, donde Dios te pide cosas. Y ese día, si tú no lo haces, puede ser que te metas en gran problemas con Dios. Porque hay días que Dios demanda, como Ananías y Zafira, fue su día. Porque ¿cuántos no han mentido a Dios hoy? Pero no era su día. Pero cuando Dios te pide algo, hay momentos donde Dios te está pidiendo algo que hagas. Hay de ti si no lo haces cuando Él te lo pidió. Por ejemplo, podemos ver a la viuda, ¿verdad? Era su día. Hoy me tenés que dar toda esa blanca que tienes. Dice la Biblia que era todo el sustento de ella. Y hoy estaba pidiendo en ese día. Alguien hubiera dicho, pero ¿cómo no le pidió a los otros? Le pidió a la que no tiene, porque era el día de ella. Si ese día ella no daba lo que tenía que dar, entonces se metía en problemas con Dios. Es tremendo cuando uno ve el día de las demandas. Y así podemos ver otros ejemplos. Lo impresionante es que a veces el día de la demanda de Dios llega cuando más necesitado estás. Es decir, ahí te pide el Señor como a la viuda. El día de su visitación, porque hay un día, y usted debe de saberlo, que hay días que Dios visita. A Israel, por ejemplo, le dice: si tú hubieras conocido en este día, pero como no reconociste en tu día, le dice el Señor, entonces tu casa quedará desierta. Y en realidad hasta el día de hoy la casa está desierta, es decir, solo hay religiosos. Definitivamente, porque no conociste el día de tu visitación. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Así dice la Biblia. Y dice que Él lloró sobre la ciudad la segunda vez, porque solo 2 veces lloró. Lloró cuando Lázaro murió y en ese día, pero no es que murió porque Lázaro estaba muerto. Lloró porque no le creían lo que Él estaba diciendo, porque Él es la resurrección y la vida, hermano. Ahora, en el tiempo final de los tiempos, hay un máximo traslado a otra dimensión en un abrir y cerrar de ojos. Y es el arrebatamiento. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice así: entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Oyó? Esto será de repente. Cuando menos pensemos nos trasladan, es decir, habrá una transformación inmediata. Esto no van a haber muerte, sino que van a sufrir un estado de muerte diferente, porque hay clases de muerte, ¿verdad? Podemos ver nosotros que hay clases de muerte en la Biblia, físicas, espirituales. Por eso nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces ahí, esta clase de muerte es una transformación en el arrebatamiento y nos llevan. Claro, el grupo que será arrebatado se le llama la novia, la que está enamorada de Cristo, la que está rindiendo sus áreas cada día.
Esa es la novia. La novia de Cristo es algo extraordinario, es algo especial. Mire, no son muchos. Por eso es que en el Apocalipsis capítulo 2 vemos que hay 7 iglesias. Y de cada iglesia se saca un grupito al vencedor. El vencedor le daré del maná que está en el cielo. El vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios. El vencedor regirá con vara de hierro conmigo en las naciones. El vencedor, etcétera. Y los que no venzan, porque le está hablando a la iglesia universal de Cristo. 7, número de Dios, número de perfección espiritual. No la iglesia universal esa rara que hay por ahí. No, es la iglesia, hermano, que va a ser arrebatada. Es poquito de aquí, poquito de allá. Y los otros se quedan, según Apocalipsis 7, ya está profetizado, se quedan a la tribu, hermano. Así dice la Biblia. Si usted lo lee bien detenidamente. Entonces la novia es aquella que está enamorada, hermano. Aquella que está limpiándose diariamente. Aquella que está rindiéndose diariamente. Aquella que esté enferma de amor como la Sulamita. Esa es la novia. Aquellos que están ardiendo son antorchas en medio del mundo que casi ni se miran. ¿Por qué? Porque es algo exclusivo. Por eso Pablo mismo dice también: todos corren en el estadio, pero solo uno lleva el premio. O sea, es decir, la novia es un premio. O sea, alcanzar ese grupo es un premio. Ser salvo no, porque es un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación es un regalo. Pero el ser novia es otro, ya es otro nivel, hermano. Y es otra cosa. La novia es algo, hermano, extraordinario, es algo bello, es algo que es alguien escogida de entre el pueblo. Por eso le dijo a Abraham, ¿verdad? Anda a conseguirle novia a mi hijo, pero de entre el pueblo quiero que la traigas. Y ahí, hermanos, fueron y le dijo y le dio la instrucción al criado, tipo del Espíritu Santo. Le dice, ve y que la novia tiene que tener estas características, la que vaya a hacer esto y esto y esto, a esa quiero que me escoja. Cabal, hermano. Y ahí va el criado y de entre el pueblo, pero quiero que sea del pueblo. Y de entre el pueblo escogió a Rebeca. Y note que a Rebeca la bendijo, porque a la que te estoy diciendo yo, le dijo el padre, a esa quiero que le des en abundancia. Y note que a la novia se le va a dar todo, hermano. Así el mundo se desborone, a la novia Dios la va a guardar y la va a cubrir para la gloria de su nombre. Y es la que va a tener en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me explico? Esa es la que no le va a faltar. Así truene, llueva, relampaguee, pase lo que pase, la novia quedará firme delante de la presencia de Dios del cielo. Y Dios la suplirá, la levantará, la mantendrá. Y aunque no mires nada, tú debes de seguir haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, porque Él es el que va a sostener tu vida. Aleluya. Es que eso es tremendo cuando uno lo estudia a la luz de la Biblia. Ahora, el traslado de los injustos se divide en dos partes. Esto es muy importante entenderlo. Están los injustos, es decir, los que rechazaron el plan de salvación y no quisieron nada con Cristo. Hay gente que no quiere nada con Cristo, hermano. Ese está perdido. Y están también los injustos predestinados. Recuerden que hay injustos predestinados. O sea, gente predestinada que se va a perder. Mire, aunque los dos grupos van a ser trasladados a otra dimensión negativa, este segundo grupo volverá al Seol. Y eso me impactó, fíjese. Porque hay un grupo que está predestinado para perderse. Y otro grupo se pierde porque no quiso verdaderamente dar su vida al Señor en su oportunidad. Recuerde que hay optativos y predestinados. Como en los salvos hay predestinados y optativos. Por eso predicamos el evangelio. Le predicamos a los optativos, porque los predestinados los va a traer de los pelos aunque no quieran, y van a hacer la voluntad de Él. Pero al optativo se le da la opción. Si quieres, ahí está.
te salvas. Mire, aunque estos dos grupos van hacia lo negativo, entonces los del segundo grupo predestinados, como Judas, que ya venía perdido, ¿verdad? Judas ya venía perdido, predestinado ya a hacer ese papel negativo. Pero la Biblia dice, a mí me impactó encontrar este versículo en el capítulo 9 de Salmos, versículo 17, dice así. Salmos 9:17 dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Me impacta, los impíos volverán. Usted no puede volver a un lugar donde no estuvo. Es decir, van a volver otra vuelta ahí. Si usted nota, volvieron es porque antes ya estuvieron ahí. También, hermano, este tipo de personas son los que son predestinados a funciones específicas para cumplir los diseños de Dios, su palabra. Por eso están Faraón, está Judas, por mencionar algunos. Por eso, hermano, Judas era el hijo de perdición. Y los apóstoles mismos dijeron, y yo voy a ir terminando, en Hechos capítulo 1, versículo 24, oiga lo que dice, Hechos 1:24, mire qué tremendo. Dice así, 24 y 25. Dice, y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Pues estaban echando suerte sobre el que iba a ser apóstol en vez de Judas, para ocupar este ministerio, dice, y apostolado, del cual Judas se desvió para irse, oiga, al lugar que le correspondía. Mire qué tremendo. Si usted nota, Judas fue trasladado al lugar que le correspondía. Ya había un diseño trazado por Dios para que él fuera a ese lugar. Claro, yo pensando en voz alta, pensaba, Judas venía perdido, pero no condenado. Cuando él se suicidó, fue cuando se perdió para siempre. Diga, es un pensamiento nada más. Por eso no debemos de asombrarnos cuando alguien deja el evangelio, hermano, y se desvía hacia el lado negativo. Vio, hay gente que ha estado dentro del evangelio y de repente, hermano, se vuelve a una secta y se desvía terriblemente. He visto gente durante este recorrido mío, hermano, que a mí me asomó, Dios mío, ¿dónde cayó este varón que cuando estaba en la iglesia, hermano, conocía hasta de qué se iba a morir el anticristo allá en el infierno, hermano? Y de repente se va y dice uno, Dios mío, ¿cómo cayó este varón? Y unos espíritus terribles que lo envuelven en su mente. Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y así sucede. Claro, no todos los que se van de una iglesia, ¿verdad? Están perdidos. Sería ridículo decir eso. Hay gente que puede ir a otra iglesia y sigue en el camino, y gloria a Dios por eso. Cuando hablo de estos, hablo de aquellos que se van y se pierden después de haber tenido la verdad en sus propias manos. Eso es tremendo, hermano. Que disfrutaron, dice, de los dones también. Que disfrutaron del, hermano, del poder de Dios. Y de repente usted los ve chanfleados, locos, endemoniados. Ahora, a nosotros, termino con esto, lo que nos corresponde es humillarnos cada día delante de Dios y agradecerle por habernos escogido a esta santa misión de enseñar el evangelio verdadero de Jesucristo. Eso es lo que nos toca a nosotros, para que así de esa manera el Señor se glorifique y podamos nosotros de esa manera ser agradables a Él. Entonces, el llamado de Dios a la novia, a la iglesia, es que cada día se limpie, ¿verdad? Que cada día se dé. Y ahí está el Señor tratando. Y mientras el Señor te trate, vamos así, el Señor está trabajando con nosotros. Permitámonos eso delante de su presencia, porque así es como Dios trabaja en medio de su pueblo. Porque si no, dice la Biblia en Zacarías, porque si no lo haces ahora, limpiarte ahora, dice que hay un jabón de lavandero. Está hablando figurativamente,
que se va a usar en la gran tribulación para lavar la ropa de aquellos que la han manchado. Porque la salvación es un regalo de parte de Dios, ¿no? Y a veces algunos no lo aprovechan. Lógicamente, como le digo, yo creo firmemente que la salvación no se pierde, y sí se pierde. No se pierde porque Dios te regaló la salvación, pero sí se puede perder si tú la entregas. Si tú la entregas se puede perder, porque tú deliberadamente estás diciendo, no, yo no quiero eso. Esto es como la primogenitura de Esaú y Jacob. ¿Se acuerda de Esaú? Vendió su primogenitura. Mientras no lo hacía, no había problema. Pero cuando él la dio, ok, dice Señor, tú no la quieres, yo te la regalo. Pero si tú no quieres, es problema tuyo. Porque los regalos, hermano, no se piden después de regalados. Qué horrible sería, ¿no? Entonces yo creo firmemente de que hoy es el tiempo que Dios nos habla para que podamos rendirnos cada día y darnos. Y Él tendrá misericordia de seguro delante de su presencia. Amén y amén. Cierra sus ojos un momento. He terminado. Y damos gracias a Dios por este día. Padre, gracias te damos en este día, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Te pedimos que te glorifiques en gran manera en cada uno de los que estamos acá, y especialmente aquellos que nos están viendo ahora en este momento. Usted que está ahí, quizás ha escuchado este mensaje hoy y ha comprendido que si no se arrepiente de sus pecados, no va a ir verdaderamente al lugar en donde van a ir los justos. Pero en la misericordia de Dios está siempre presente. Y este día está presente en medio de usted. Si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, esta es la oportunidad más grande que puede tener en la vida. Simplemente tiene que repetir una oración de fe. Y solo con creer basta. Porque la clave es creer. Si usted quiere recibir a Cristo ahí, donde quiera que se encuentre en el mundo, usted puede hacerlo. Y puede repetir esta oración y decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Recibo y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que a partir de hoy será una nueva creación. Y vamos a orar por su vida. Y si usted quiere reconciliarse también, es el tiempo. Dios está llamando a aquellos que están caídos, porque su misericordia y en su gracia también está presente. Y la restitución, que es la última carta de este último tiempo, Dios está llamando a aquellos que de alguna manera cayeron, pero en su misericordia, en su restitución, en el final de los tiempos, quiere también salvar. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús usted sea bendecido. Padre, te damos gracias por cada uno de aquellos, Señor, que por fe están recibiendo tu nombre donde quiera que estén, Padre. Te pido que te glorifiques de una manera en especial en cada uno de ellos, Señor, y perdone sus pecados, borre sus rebeliones, entres a sus corazones y hazlos nuevos, Señor. Te doy gracias también por cada discípulo, oh Dios del cielo, que sigue tus pisadas, Señor, y que cada día quiere ser mejor representante delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque no somos perfectos, siempre vamos a querer hacer lo correcto delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y por lo bueno que tú eres en medio de cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias a ti, amado Espíritu Santo, también, porque tú eres el que estás en medio de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos un aplauso grande a ti, amado Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Amén.